Hola querida audiencia, espero que esté muy bien el día de hoy. Aquí Tom Marlowe al habla. Y después de pensarlo un poco, decidí que hoy vamos a hablar sobre técnicas y algoritmos utilizados en videojuegos. O bueno, al menos algunos de los más comunes. Eso sí, tranquilos, no voy a explicar código complejo ni teoría muy avanzada, porque eso podría hacer el video un poco aburrido. En cambio, el enfoque que voy a tomar será más divulgativo y educativo, para que todos puedan entender y quedarse con una idea clara de cómo funcionan ciertos algoritmos y técnicas que se usan en el desarrollo de videojuegos. Antes de entrar de lleno en el asunto, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué es un algoritmo? En programación, un algoritmo es una lista de pasos que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea. Podemos imaginarlo como una receta de cocina. Sigues las instrucciones paso a paso y al final obtienes un resultado. Por ejemplo, existen algoritmos para poder resolver el cubo de Rubik, para buscar información en internet o para ordenar una lista de números. Básicamente es como poner una receta dentro de tu código y hacer que funcione. Esa sería la explicación sencilla. ¿Y qué es exactamente una técnica en el desarrollo de videojuegos? Podemos decir que una técnica es una forma específica de hacer las cosas. Es como un método que usamos para lograr cierto objetivo dentro del juego. Por ejemplo, si un algoritmo es la receta paso a paso, una técnica sería el tipo de cocina que usarás. ¿Vas a freír, hornear o cocinar al vapor? En videojuegos, esto se traduce en decisiones del cómo hacer que un personaje cambie de estado, cómo detectar colisiones o simular inteligencia artificial. Una técnica no es necesariamente un bloque de código. A veces es simplemente una idea que se puede aplicar de distintas maneras y ejecutarlo con distintos algoritmos, de ser necesario, aunque claro, dependiendo del juego y la técnica. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Del primero que quiero hablar es sobre la técnica de búsqueda de rutas o también llamado pathfinding. Los algoritmos de búsqueda de rutas forman parte de una técnica llamada pathfinding. Esta técnica se usa para que los personajes de un videojuego, como enemigos o aliados controlada por la computadora, puedan moverse de un lugar a otro de forma inteligente, evitando obstáculos y peligros en el camino. Son fundamentales en juegos donde los personajes necesitan encontrar el mejor camino entre dos puntos. Los dos algoritmos más conocidos de esta técnica son A-Star y Dijkstra, aunque existen otros. Comenzaré explicando el algoritmo de A-Star. Este es uno de los algoritmos más usados en videojuegos, porque es rápido y eficiente. Funciona calculando dos cosas: cuánto cuesta llegar hasta el punto actual desde el inicio, y dos, una estimación de cuánto costará llegar al destino desde ese punto. Al combinar estas dos cifras, A-Star puede encontrar rutas muy buenas sin tener que revisar todo el mapa. Por eso se usa mucho en juegos con mapas grandes, como mundos abiertos o juegos de estrategia en tiempo real, RTS, donde los personajes deben moverse de forma realista y evitar obstáculos. Ejemplo de un videojuego que usa este tipo de algoritmo podría ser The Legend of Zelda: The Wind Waker para los enemigos. Y si bien no hay una confirmación oficial por parte de Nintendo que se utilizó este algoritmo, sí se empleó para un proyecto académico inspirado en este videojuego. Por lo tanto, si el juego hubiera tenido dicho algoritmo, el resultado habría sido muy similar o incluso el mismo. Por eso no sería descabellado pensar que pudieron haberlo usado. Y ahora pasemos al algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo también encuentra el camino más corto, pero no hace estimaciones como A-Star. En cambio, revisa todas las rutas posibles hasta encontrar la mejor. Eso lo hace más preciso, pero también más lento en mapas grandes. Es ideal para juegos donde es importante que el camino sea el más exacto posible, como los juegos de puzzle o RPG tácticos, donde cada paso cuenta. Un juego que aprovecha esto es Dragon Age Origins, tanto para personajes como para enemigos.
Estos algoritmos son esenciales para que los personajes se muevan de manera fluida y lógica en diferentes tipos de entornos, mejoran mucho el realismo y hacen que el juego sea más interactivo e interesante. Pero también tenemos otro algoritmo de esta técnica, por ejemplo tenemos el llamado Jump Point Search, JPS. Es una forma más rápida de encontrar caminos en mapas de cuadritos, como lo que usan muchos videojuegos. Puede ser el caso de Ringworld, ya que pueden ver varios agentes activos en el juego. Todo indica que se está utilizando el algoritmo JPS para gestionar sus movimientos. Sin embargo, esto no está confirmado, al igual que en el caso del juego de Zelda que mencioné antes, pero ahora con JPS en la ecuación. Aún así, es muy probable que se haya usado este algoritmo o uno muy similar. De cualquier forma, nos sirve perfectamente como ejemplo para en qué tipo de videojuego se podría implementar. Además, parece ser que hay algunos mocks que también lo implementan, aunque esta información debe tomarse con pinzas, ya que no hay una fuente completamente confiable que lo confirme o que yo haya sido capaz de encontrar. Normalmente A-Star se encarga de buscar paso a paso cuál es la mejor ruta desde un punto a otro, revisando todas las casillas cercanas una por una. JPS mejora eso al saltar directamente por el camino recto hasta que algo importante pasa, como una pared, una curva o la llegada al destino. Así se evita revisar casillas de más, lo que ahorra tiempo y hace que los personajes se muevan de forma más rápida e inteligente. En resumen, JPS encuentra la misma ruta que A-Star, pero lo hace con menos esfuerzo, lo que es ideal para que los juegos funcionen mejor, sobre todo en mapas grandes. De hecho, por eso algunos lo llaman el A-Star 2.0. Ahora pasemos a otra técnica interesante. Tenemos a las máquinas de estado finitos, o también conocidas como FCM por sus siglas en inglés. Son una herramienta muy importante para controlar cómo se comportan los personajes en los videojuegos, especialmente los que no controla el jugador. Gracias a las FCM, un personaje puede cambiar de comportamiento y reaccionar según lo que pase en el juego. Por ejemplo, puede pasar de estar inactivo a buscando, luego a atacando o incluso a huyendo, dependiendo de lo que haga el jugador o lo que ocurra a su alrededor. Esto hace que los personajes parezcan más vivos y realistas. Por ejemplo, en un juego de acción, un enemigo puede empezar en el estado inactivo, luego cambiar a alerta si ve al jugador, pasar a estado de ataque si el jugador se acerca y volver al estado de patrullando si el jugador se escapa. O como en los juegos de sigilo, donde si un guardia que está en el estado de patrullando puede cambiar al estado de buscando si escucha un ruido sospechoso, como puede pasar por ejemplo en el videojuego de Metal Gear Solid. Esta forma de actuar tiene sentido y hace que el jugador sienta que los personajes piensan por sí mismos. Gracias a esto la experiencia es mucho más inmersiva. Pero si buscan ver algo más avanzado, veremos el algoritmo de la búsqueda en árbol de Monte Carlo, o MCT por sus siglas en inglés. Es un algoritmo avanzado que se usa principalmente en juegos donde hay que pensar mucho antes de actuar, como juegos de estrategia, de cartas o de mesa. Este algoritmo ayuda a la IA a tomar buenas decisiones simulando muchas jugadas posibles en el futuro. Luego elige la opción más prometedora basándose en la probabilidad de que funcione bien. Es muy útil en juegos donde hay incertidumbre, es decir, donde no se puede saber con seguridad qué pasará después de cada movimiento. En estos casos, el algoritmo crea un árbol de decisiones posibles, donde cada rama representa una jugada distinta. A través de simulaciones, prueba muchas opciones diferentes para ver qué resultados podría tener. Este sistema combina dos ideas importantes. 1. Probar nuevas opciones para ver si alguna da buenos resultados. Y 2. Aprovechar las jugadas que ya se sabe que funcionan bien. Gracias a este equilibrio, la IA puede adaptarse a situaciones cambiantes y planear su estrategia de forma muy inteligente. Este tipo de IA también ha sido útil detrás de escena, ayudando a los desarrolladores durante las pruebas de los juegos para mejorar su calidad y detectar problemas antes del lanzamiento. El MCTS se hizo famoso gracias a AlphaGo, una inteligencia artificial que logró vencer campeones humanos en el juego de Go, un juego de mesa muy difícil. En videojuegos, este algoritmo es perfecta para juegos por turnos, como los de estrategia o cartas coleccionables. En estos juegos, adivinar lo que hará el oponente puede ser clave para
para ganar. En resumen, el algoritmo de búsqueda de árbol de Monte Carlo permite crear comportamientos controlados por IA que parecen ser más humanos. Su capacidad para analizar miles de jugadas posibles y adaptarse lo convierte en una herramienta poderosa para ofrecer retos estratégicos, profundos e impredecibles para el jugador. Ahora pasaremos a otra técnica bien conocida: la generación procedural de contenido, o PSG, por sus siglas en inglés. Esta es una técnica que se usa en distintos algoritmos para crear contenido dentro del juego de forma dinámica, sin que los desarrolladores tengan que hacerlo todo a mano. Esto permite que se generen cosas como niveles, personajes o paisajes que cambian cada vez que juegas, haciendo que cada partida sea distinta e interesante. En lugar de depender de un único método, la PSG combina diferentes algoritmos según el tipo de contenido que se quiera generar. En caso de generación de terrenos y entornos, un método muy usado es el ruido de Perlin, un algoritmo específico que sirve para crear paisajes con un aspecto natural. A diferencia de los terrenos totalmente aleatorios, que pueden resultar caóticos, el ruido de Perlin genera formas suaves y realistas, como colinas, montañas, ríos o valles. Un gran ejemplo es Minecraft, donde este tipo de algoritmo se usa para generar mundos enormes y únicos cada vez que comienzas una nueva partida. Así cada jugador explora un entorno diferente lleno de sorpresas. En casos de diseño de niveles y rejugabilidad, la PSG también es muy útil para crear niveles o mapas que cambian en cada partida, lo que aumenta la rejugabilidad. Un género donde esto se usa mucho es el de los roguelikes, donde las mazmorras o escenarios se generan de forma aleatoria. Así nunca sabes qué te vas a encontrar, lo que hace que el juego siempre se sienta fresco y desafiante. La generación procedural no solo ayuda a crear mundos infinitos y variados, sino que también puede usarse para diseñar enemigos, personajes y eventos que mantengan al jugador interesado. Y para finalizar, vamos a ver el algoritmo de Fisher-Jayes Shuffle. La mezcla de Fisher-Jayes, también conocida como barajado de Fisher-Jayes, es un algoritmo muy útil en videojuegos, cuando se necesitan mezclar cosas de forma completamente aleatoria pero justa, como una baraja de cartas, enemigos, niveles o ítems. Funciona recorriendo una lista de elementos y, en cada paso, intercambiando el elemento actual con otro al azar, que esté más adelante o en la misma posición. Esto asegura que cada posible orden tenga la misma probabilidad de ocurrir. Un ejemplo claro de uso es el videojuego de Hearthstone, el juego de cartas de Blizzard, donde este algoritmo se usa para mezclar los mazos de los jugadores antes de que empiece cada partida. Así se garantiza que no haya patrones raros o resultados injustos al repartir las cartas, lo que es clave en un juego basado en estrategia y azar. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar y, por supuesto, suscribirse si aún no lo han hecho. También los invito a ver mis videos anteriores y a seguirme en mis redes sociales. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Chao chicos y chicas, cuídense mucho y bye bye.